Continuamos con este taller de generación de planos con BIM. En el proyecto ya tenemos cargados una vista. Recuerden que vamos a trabajar en la vista y no en el plano porque es un poco más sencillo. Me voy a acercar a esta vista y lo que vamos a entender ahora es el tema de la configuración de las líneas y de los colores en Autodesk Revit para la generación de los planos. Nuestro objetivo es la impresión. Cuando imprimimos, nosotros notamos el grosor de las líneas y el color de las mismas. En este caso, yo tengo que reconocer los elementos que yo tengo. Si yo selecciono este elemento, me voy a dar cuenta aquí arriba de que este pertenece a un elemento de cimentación estructural. Esta cimentación tiene configuraciones de diferentes tipos, una configuración local, una configuración de la vista y una configuración global. Revisemos el tema de la configuración global. En la cinta llamada gestionar, aquí adelante yo puedo encontrar un botón llamado estilos de objeto. Estilos de objeto reúne la configuración global de los elementos en Revit. Por ejemplo, me voy a la categoría a la que pertenece mi elemento que se llama cimentación estructural y le voy a configurar el color de la línea. El color de la línea le voy a poner, por ejemplo, un color verde. Le doy a aceptar y se van a dar cuenta de que mis cimentaciones del proyecto han cambiado hacia ese color. Si yo me voy a una vista distinta, como la vista en 3D, y me acerco a las cimentaciones, estas también han sufrido el mismo cambio. Lo que sucede es que estilos de objeto genera una configuración global. En este caso lo que voy a colocar es ponerle que vuelva al color negro, porque donde voy a modificar es en el panel de VV, de modificación de visibilidad y gráficos. Y me voy a ir a la parte que dice cimentación estructural. Las cimentaciones son elementos principales, así que lo que voy a hacer es modificar las líneas de su proyección. En este caso, voy a modificar y voy a establecer que el patrón no va a modificarse, va a ser un patrón sólido. El color va a ser ese verde que he planteado con un grosor 3. Más adelante vamos a explicar a qué se refiere esta tabla, la tabla de 16 términos. Por el momento le voy a dar a aceptar. Le doy a aceptar y ahora veo los grosores de mi cimentación en todo el proyecto de manera distinta. Aquí adelante, entre los ejes 2 y 3, yo puedo ver la proyección del segundo nivel. Como en este caso no es necesario, puedo irme a las opciones de subyacencia y puedo borrar los niveles que se vayan a ver como una proyección. En este caso le voy a colocar ninguno. Se fijan, la proyección desaparece. Otro tema muy importante es esta línea. Fíjense que aquí aparece una línea, ¿no? Esta línea que estoy marcando en rojo debería demostrarse como una línea discontinua. Esta línea discontinua yo no necesito dibujarla como era en el tema del AutoCAD. En Revit lo único que yo tengo que hacer es configurar su visibilidad. Aquí dice mostrar líneas ocultas. Y en mostrar líneas ocultas por el momento dice por disciplina. Si yo lo despliego voy a encontrar la opción que dice todo. Y entonces aparece esta línea que es una línea oculta. Esa línea oculta se puede editar. Por ejemplo, yo puedo irme a donde dice estilos de objeto. Y en estilos de objeto yo puedo ver en la cimentación estructural el valor de las líneas ocultas. Si se fijan, ya está en verde con un patrón de punto de 2 milímetros. Vamos a definirle un punto de 1 milímetro. Si la doy a aceptar, se modifica la línea entrecortada de la línea oculta. ¿Qué quiere decir? En estilos de objeto, dentro de la categoría de cimentación estructural tengo una subcategoría que se llama líneas ocultas. Igual en VV yo podría encontrar dentro de cimentación esa categoría que se llama líneas ocultas. Y lo que voy a ver es que en mi proyecto, en todos los lugares donde se representen esa línea, voy a poder empezar a ver la línea oculta. Donde hay una intersección de dos elementos de cimentación, se puede ver. Sigamos configurando nuestro proyecto. Aquí yo tengo una columna. Esa columna está totalmente pintada en negro. Si yo me voy a VV, voy a poder ver que esa configuración se refiere a esta parte de aquí. Voy a borrar las modificaciones para que mi proyecto se muestre así como lo estoy viendo ahora. Lo que sucede es que las columnas tienen una configuración diferente, ¿no?, a la de las cimentaciones. Vamos a configurar. En VV yo voy a seleccionar la categoría llamada pilares estructurales, que es la que corresponde a las columnas. Y vamos a entender muy bien este panel de aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí
todas las opciones que tiene este elemento, ¿sí? Voy a fijarme que están agrupadas en dos partes. La primera parte habla de las opciones de proyección y la segunda habla de las opciones de corte. Entonces tengo 5 opciones. La primera es la que dice líneas en proyección, la segunda patrones en proyección, la tercera la transparencia. Y en el grupo azul tengo líneas y patrones, siempre y cuando yo cumpla las condiciones, que esté el elemento en corte o el elemento proyectado. ¿Qué quiere decir proyectado? Significa que la vista no lo está cortando, que lo ve desde lejos. En cambio, en corte significa que mi vista exactamente está cortando al elemento. En el caso de las columnas, los elementos están en corte, por lo cual yo voy a tener que modificar sus líneas y sus patrones aquí. Le digo en las líneas que voy a modificar y le voy a definir, por ejemplo, un color azul de un grosor 3 y le doy a aceptar. Y en el patrón le voy a definir un color de relleno uniforme de color gris para que vean cómo quede. Cuando yo le doy a aceptar, mis elementos de columnas se van a teñir de una manera en todo el proyecto. Es una configuración de lo que son las categorías de mi proyecto. Pero me faltan distinguir muchos otros elementos. Antes de distinguirlos, me es pertinente revisar un concepto muy importante, que es el rango de la vista. El rango de la vista, que es esta opción que ustedes ven por aquí en el panel de propiedades, me configura a qué altura se va a cortar mi proyecto. Si yo le digo rango de vista editar, van a ver que aparece un panel. Este panel nos muestra la configuración de la visibilidad del elemento. Mi proyecto se corta a una determinada altura, mira hacia abajo o mira hacia arriba. En este caso, yo tengo rangos de visibilidad que se definen mediante esta clave. Es un poco difícil de comprender. Por el momento lo que vamos a hacer es modificar únicamente el plano de corte. En el plano de corte, que está a 1,30 m, le voy a hacer la modificación para que cambie a 0,20. Le doy a aplicar, le doy a aceptar y se van a dar cuenta que ahora mi proyecto únicamente me muestra las zapatas. ¿A qué se debe? En una vista de alzado, yo voy a poder revisar que mi proyecto tiene diferentes niveles. Estos niveles se llaman nivel de fondo de cimentación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel de fondo de cimentación, si se fijan, mis zapatas tienen una altura, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una altura de 50 centímetros. Lo que sucede es que ahorita yo he definido que mi altura de corte esté a 0,20 del nivel de fondo de cimentación y sea el nivel al cual corte mi proyecto. Hace un rato estaba a 1,30 m, ¿no? Entonces mi proyecto cortaba otros elementos, como por ejemplo las columnas. Entonces es muy importante determinar la altura de corte. Regresemos a la vista de cimentaciones. Rango de vista. Y me voy a dar cuenta de que mi proyecto en realidad estaba cortado a 1,30 m. Le voy a cortar ahora a 0,80 y se van a dar cuenta que la visualización de mis elementos también cambia. Fíjense que aquí no puedo ver muros. Entonces voy a darle un rango de vista en particular. Le voy a decir que cambie a 2,5 metros y 2 metros hacia acá abajo. Si le doy a aplicar, se van a fijar que ahora veo otros elementos distintos aún, ¿sí? Vamos a seguir jugando con el rango de vista, que se puede acceder con el atajo VR. Lo que voy a hacer es cambiar este rango de vista para verlo a una altura de 1 metro. Le doy a aplicar y se van a dar cuenta de que mis elementos, algunos de mis elementos, están en proyección y otros están en corte. Vamos a configurar en VV, en la parte de cimentación estructural, las líneas de corte, que quiere decir que cuando un elemento de cimentación esté en corte, por ejemplo, le voy a dar un color rosado. Le doy a aceptar y fíjense que todos los elementos de cimentación de mi proyecto que están siendo cortados se van a ver en verde. En cambio, los elementos proyectados se van a ver en verde, ¿no? Los otros en rosado. ¿Qué pasaría si yo cambio el rango de vista? Y le digo, por ejemplo, regresa a un rango de vista de 0,20 y le doy a aplicar. Solamente va a cortar las zapatas que ahora van a tener la configuración de corte, es decir, se ven rosadas. Si le doy a 1,30 m como estaba hace un rato, se van a ver en verde y algunos elementos como este de aquí van a estar en corte.
Entonces vamos a volver a cambiar mi proyecto y le voy a decir que el plano de corte está a 2 metros. Le doy a aplicar y aparecen unos elementos que son las losas. Estas losas son falsos pisos. Si yo lo selecciono, por ejemplo ahí, fíjense, intento seleccionarlo y no me deja seleccionarlo. Lo que sucede es que aquí Revit tiene una confusión, ¿no? Tengo múltiples elementos colocados encima uno del otro y lo que necesito es reconocer qué elemento quiero ocultar. Para ello tengo dos formas. En la vista en 3D, yo puedo seleccionar, por ejemplo, esa losa, que por ejemplo está aquí. Regreso a la vista que yo quiero y la voy a tener seleccionada y puedo usar este botón para ocultarla. Y le digo ocultar. Pero de repente esa forma es muy compleja, ¿no? Podemos usar lo correcto. En este caso, cuando yo me posiciono en una línea entre la columna y la losa, si yo pongo el cursor ahí, fíjense que aquí abajo, en mi barra de estado, me dice sobre qué elemento estoy posicionado. Si yo vuelvo a posicionarme ahí, con la tecla Tab que estoy presionando en mi teclado, está cambiando entre los elementos que yo puedo seleccionar. Fíjense que son dos, la losa y la columna. En este caso voy a seleccionar la losa, así que lo dejo ahí y recién entonces le hago un clic. Entonces de esa manera puedo seleccionar elementos que están superpuestos. Nuevamente aquí le doy Tab, selecciono, ocultar. Aquí también tengo lo mismo, Tab, selecciono, ocultar. Aquí tengo lo mismo, Tab, hasta seleccionarlo y ocultar. Listo. Ya estamos en otra visibilidad de mi proyecto. Voy a regresar aquí a esta parte para terminar de configurarlo, ¿sí? En este caso lo que voy a hacer es configurar los muros y las vigas. Le digo VV, me voy a donde dice muros, y en muros, en corte, le voy a decir que le agregue un color, por ejemplo, rosado, y un grosor de 2. El patrón va a ser un patrón diagonal, también de color rosado. De tal manera que mi proyecto cambia a esta visualización. Y lo único que me falta cambiar son las vigas. Le digo VV y las vigas están agrupadas dentro de armazón estructural. En el patrón de línea le voy a decir que va a cambiar a un patrón Hayden de 4 milímetros de color naranja. De tal manera de que mi proyecto se vea así. Y listo. Ya llegamos a una configuración básica de los planos donde hemos modificado por cada categoría del elemento alguna modificación del color y el trazo de mis líneas y patrones. Nos vamos a quedar hasta aquí en esta parte 2. Vamos a continuar con mayores configuraciones y entendimiento de lo que necesita Revit para la presentación de los planos.